Somos Redet, Red de Entidades Teológicas, un movimiento donde colaboramos, contribuimos y conectamos a las personas y entidades dedicadas a la formación teológica de líderes para el servicio de las comunidades hispanas. Sabemos que las buenas ideas provienen de todos. Por eso creamos espacios donde podemos conectarnos para vencer las barreras que nos afectan y mejorar los programas de educación teológica hispana. Generamos propuestas de cambio que resultan en el aumento de estudiantes y de personas graduadas capaces de servir a la Iglesia y a la sociedad. Si eres estudiante, profesor, entidad, líder de una comunidad o simplemente quieres ayudar, Redet es una excelente plataforma para conectar con personas dispuestas a compartir experiencia y conocimientos. Redet es una extensión de AE. Ser miembro te da acceso exclusivo a eventos, encuentros anuales, proyectos comunes, collab, comunidades de práctica y plataformas digitales. Amplía tu red. Disfruta de nuestros beneficios y sé parte de la transformación de la educación teológica hispana. Hazte miembro de Redet, colabora, contribuye y conecta por un cambio. Visita nuestro website redet.us. Buenas tardes a todas y a todos a esta reunión. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Vamos a necesitar que la persona que está controlando aquí nos permita a los panelistas poder compartir la página. Creo que ya está. Está habilitado. Ajá. Muy bien. Bueno, pues iniciamos porque ya está un poquito avanzado el tiempo. Mi nombre es Mariano Ávila y soy el coordinador de esta ronda de conversación número 14. Y les damos a todas y a todos la bienvenida para nuestra reunión. Nos da mucho gusto estar aquí y poder participar juntos de esta buena conversación, como han sido todas las que ha tenido el programa, y pues nos da gusto tenerles por aquí. Tenemos el tema que es mejora y desarrollo del currículo teológico desde una perspectiva hispana latina, y la descripción de nuestra conversación el día de hoy tiene que ver con el desarrollo del currículo y cómo lo podemos hacer en nuestro mundo académico en el que todos y todas participamos. Y les quiero presentar la descripción de nuestra conversación del día de hoy. Permítanme tantito. Creo que ahora sí. Está aquí listo. Y bueno, esta es la descripción. La mayoría de los programas hispanos de formación teológica han estructurado el currículo de sus programas siguiendo el sistema de disciplinas teológicas que ha dominado la educación teológica académica tradicional por más de 2 siglos, o quizá un poco más, ¿verdad? Dicho sistema no solo está hoy en crisis, sino que nunca ha respondido de manera intencional a las necesidades de la Iglesia hispana y de las comunidades que ella sirven. A partir de su experiencia en esta conversación, directores de una variedad de programas de formación teológica nos invitan a reconsiderar el propósito, contenido y estructura de nuestros programas, de manera que estos sean relevantes, es nuestro deseo, en la formación de pastores y pastoras, líderes de la Iglesia para un servicio efectivo en el mundo.
Bueno, esa es la descripción de lo que estaremos haciendo aquí. Y déjenme presentarles brevemente a los panelistas de nuestra reunión. Eh, tenemos en primer lugar, se los voy a presentar por orden alfabético. A las personas que estaremos participando aquí de esta charla. Está el hermano Carlos A. Ceballos, que es originario del Ecuador, por más de 15 años ha estado involucrado activamente en la educación teológica en América Latina y los Estados Unidos. Es el director de programas en español del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, donde obtuvo su maestría en divinidades. Actualmente, Carlos está cursando su doctorado en educación en la Universidad de Biola. Es ministro ordenado de la Iglesia del Pacto Evangélico. Vive en Temple City, California, junto a su esposa Flor y sus dos hijas Grace y Joy. Bienvenido, querido Carlos, a esta conversación. El reverendo doctor Benjamín Espinosa es el director ejecutivo de Northeastern Seminary y Associate Vice President of Online Education at Roberts Wesleyan College en Rochester, New York. Él es un ministro ordenado de la Iglesia Wesleyana y tiene varios años de experiencia en el ministerio y la educación superior. El doctor Espinosa es el editor de Story, Formation and Culture, From Theory to Practice in Ministry with Children, y el próximo libro a publicarse, Theology and the Star Wars Universe, que será publicado por Fortress Academic. Está publicando una versión de su disertación con Whips y Stock, titulada Call to la Lucha, Latinas y Latinos Scholars and the Future of Theological Education. Un tema muy relevante, ojalá nos avise cuando se haya publicado. Benjamín vive en Spenceport, New York, con su esposa Hannah y sus hijos Leonardo y Elaya. Tenemos a Ruth Padilla de Borst, que anhela ver que la paz y la justicia se abracen en el hermoso y quebrantado mundo que constituye nuestro hogar. Esposa de Santiago y madre de muchos, ha estado involucrada en la educación teológica y desarrollo de liderazgo para Misión Integral en su nativa América Latina por varias décadas. Sirve con Resonate Global Mission, dirigiendo el Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, SETI Continental, la International Fellowship for Mission, As Transformation, y otras iniciativas de formación misiológica. Junto con su esposo vive en Costa Rica como miembro de Casa Adobe, una comunidad cristiana intencional. Es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y sus estudios incluyen lingüística, que hizo en Argentina, una maestría en estudios interdisciplinarios en Wheaton College y un doctorado en teología en Boston University. Y su servidor, Mariano Ávila, que he servido como pastor en 7 iglesias presbiterianas, la mayoría de ellas en la Ciudad de México. Me he desempeñado en el seminario de la Iglesia Presbiteriana Nacional, como en México también, como profesor, decano académico y presidente. Fui profesor de estudios bíblicos en la Comunidad Teológica de México, decano académico en la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos y miembro del Consejo Académico de Prodola, donde también fui docente. Terminé 2 programas de doctorado, uno en hermenéutica bíblica en el Seminario Westminster en Filadelfia
y un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, México. Vivo en Grand Rapids con mi esposa Rosy y el mayor gozo de los dos es pasar tiempo con nuestros nietos y a veces también con nuestros hijos y nueras. Pero los nietos han llegado a ocupar el lugar principal. Bueno, esos somos las personas que estaremos compartiendo con ustedes en esta conversación, en esta ronda de conversación. Y lo que vamos a hacer es, cada uno de los panelistas tendremos entre 7 y 8 minutos para presentar nuestras ideas alrededor de este tema. Y después, me parece, no alcanzo a ver cuántas personas tenemos, pero bueno, ya les comunicaremos y hacemos una ronda con todos ustedes, todos y todas ustedes, o bien nos dividimos en pequeños grupos. Entonces, pues, sin más por ahora, en esta introducción, vamos a darle lugar al doctor Ceballos, que nos va a dar su presentación sobre la elaboración del currículum. Muchas gracias, Mariano. Gracias por lo de doctor. Todavía no, me falta un poquito todavía. Ya pero hablamos en fe. En fe, gracias por ese aliento. Qué privilegio, qué placer compartir con educadores y educadoras de nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos, en América Latina. Justo saludaba a un paisano allá en Ecuador. Qué gusto tener una comunidad de gente interesada en la formación de líderes a lo largo y ancho de nuestra amada América. Así es que gracias por estar en este tiempo de reflexión, de crecimiento mutuo, de aprendizaje comunitario. Cuando tuvimos el inmenso gusto de recibir la invitación para participar en esta conversación, el tema fue de hecho desafiante porque cuando hablamos de currículum hay un montón de contenido, de ideas, teorías y de cosas que hoy podrían ser relevantes más en un momento como el que estamos viviendo. Y cuando eso lo llevamos aún más a enfocarlo desde una perspectiva hispana, latina, pues lógicamente toca las fibras muy personales, muy nuestras. Cuando yo pensaba en este tema, hubo un elemento que rápidamente vino a resonar en mí, en parte por el trabajo que yo desarrollo en el seminario Fuller, con estudiantes que vienen de muchos contextos aquí en los Estados Unidos y de América Latina también, y en donde a través de una formación teológica ellos y ellas después regresan a sus contextos originarios muchas veces para enfrentar ahora la realidad de cómo aplicar, cómo llevar a la práctica esa formación, esa capacitación que han recibido en una institución teológica. Así es que mi aproximación esta tarde en esta exposición breve será considerar el desarrollo curricular, pero a la luz de lo que son los nuevos entornos laborales. Y yo quisiera rápidamente compartir mi pantalla de manera que usted pueda seguirme con unas 2, 3 diapositivas que me gustaría sean parte de nuestro diálogo. Cómo pensar en un desarrollo curricular dentro de este cambiante entorno laboral. En el 2017, la ATS, la Asociación de Escuelas Teológicas, hizo una encuesta entre casi 1,000 personas graduadas de instituciones teológicas sobre el área de trabajo. Perdón que esté en inglés, no pude conseguir la versión en español, pero es fácil de identificar las categorías. Encuestaron a casi 1,000 personas graduadas de instituciones teológicas y les preguntaron, bueno, ¿qué está haciendo usted después de su formación en un seminario, en una universidad cristiana? ¿A qué se está dedicando? Interesantemente, el 41% de graduados y graduadas todavía está trabajando dentro de lo que podríamos denominar un contexto de iglesia, un contexto congregacional. Un 41% está activamente vinculada a cuestiones afines al ministerio. Pero lo interesante es que la mayoría, el 59%, que no trabaja en una iglesia, que no trabaja en una congregación, está sirviendo en una variedad, en una diversidad de entornos
después de haber recibido este entrenamiento o formación teológica. Lo interesante es que el 38% sirve, por ejemplo, en contextos de educación. Un 14% sirve en instituciones u organizaciones religiosas, otros 12% en instituciones vinculadas con la atención médica, algunos como capellanes o consejeros, 8% en actividades de servicio comunitario, otros sirven un 7% en cuestiones más administrativas conectadas con sus respectivas denominaciones, un 15% en distintos campos, por ahí no muy claros, y un 6% desempleado. Es interesante ver estos datos. Ahora, quiero hacer una precaución o llamar a mirar esos datos con cierto detenimiento, precaución, porque no necesariamente estos datos reflejan la realidad de nuestros graduados y graduadas hispanos. Esto es de la ATS en general, y en donde el porcentaje de hispanos, hispanas e instituciones teológicas todavía es bastante bajito, es bastante pequeño. Sin embargo, nos da cierta idea de cómo el mercado laboral ha cambiado tanto en los últimos años y que sería interesante considerar cuál es la realidad de nuestros graduados y graduadas, quienes salen de nuestras instituciones, y ver en qué contextos laborales están ahora sirviendo. Una de las directoras de iniciativas de la ATS dice así: al ver estos resultados, las instituciones de formación teológica tendrán que luchar con la relación entre la educación teológica y estos diversos entornos de trabajo. Deberán redefinir o reconfirmar la misión y considerar las implicaciones curriculares y sus programas de grado. Además, deberán seguir escuchando a sus alumnos y alumnas, exalumnos y exalumnas, mientras navegan por el panorama cambiante del ministerio. Ahora, estos datos son antes de la pandemia. Tratemos de imaginar el mercado laboral ministerial después de la pandemia o durante este tiempo de pandemia. ¿Por qué le comento todo esto? Porque ciertamente cuando pensamos en un modelo curricular, en nuevos modelos curriculares, necesitamos considerar el entorno en el cual nuestra gente está desempeñándose. Y es solamente ahí donde yo quisiera dejar algunas reflexiones sobre qué tipo de consideraciones debemos tomar cuando pensamos en nuevos modelos de aprendizaje, modelos curriculares. En primer lugar, yo quisiera sugerir que estos modelos curriculares deben tener al individuo, a la persona, como eje de aprendizaje. Debemos hasta cierto punto, esta perspectiva hispana debe llevarnos a que abandonemos el rol central del docente como el centro y eje del proceso de aprendizaje y volcarlo más bien al individuo, a la persona. Es nuestra comunidad de estudiantes, sus vivencias, su experiencia, lo que ellos traen, lo que en realidad viene a articular una nueva iniciativa curricular. No es tanto lo que el docente puede destacar o puede aportar. La persona que llega a una institución teológica no viene con un vacío de conocimiento, viene con una carga de experiencia, una carga histórica de conocimiento que es preciso reconocer, valorar y considerar cuando pensamos en un currículum. En segundo lugar, desde una perspectiva hispana, la comunidad es el contexto de aprendizaje. Como hispanos, hispanas, somos comunitarios. Somos comunidad. Me encanta cómo se identifica la doctora Ruth, madre de muchos. Es eso, somos una comunidad. Crecemos juntos. Y es tan fuerte el sentido de comunidad porque en medio de las adversidades que ha sufrido nuestra comunidad, hemos aprendido que podemos sobrevivir si estamos juntos y juntas. Son en estos espacios comunitarios donde crecemos, donde aprendemos, donde maduramos. No es solamente un proceso racional cognitivo, es el afecto, es el tacto, es el contacto, la relación, lo que también nos ayuda a crecer. Y por último, debemos pensar en currículums que sean laboralmente informados. Por eso decía la advertencia al inicio en ese gráfico, no es un gráfico que necesariamente refleja la realidad de los hispanos e hispanas en el mercado laboral.
Y aquí creo que tenemos como educadores y gente vinculada a instituciones teológicas, tenemos una enorme deuda. Porque muchas veces, como lo decía Mariano, hemos seguido corrientes ya de casi 200 años de formación teológica, pero que difícilmente hemos considerado cuál es el contexto laboral. Finalmente, ¿en qué áreas están trabajando nuestros graduados y graduadas? Y no se trata solamente de que nuestros programas incluyan ciertas clases con énfasis en la comunidad latina y el resto de nuestro currículum es una traducción medianamente bien hecha de opciones educativas en inglés. Debemos pensar en cuál es el mercado en el cual nuestros graduados y graduadas están trabajando. Y en función de esa realidad, considerar cuáles son las habilidades, las competencias, el conocimiento, las estrategias que requieren incluirse en un programa curricular a fin de responder al mercado laboral en donde nuestra comunidad está sirviendo. Por último, déjeme decir esto. Los desafíos de nuestra comunidad nos exigen reimaginar nuestros modelos curriculares y pedagogías. Imaginemos modelos abiertos a escuchar la necesidad de hispanos e hispanas en el ministerio. Imaginemos modelos que honren el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y que pongan ese conocimiento en un diálogo con la efervescencia del corazón de las nuevas generaciones de líderes en nuestra comunidad. Imaginemos modelos curriculares que no excluyan a los que menos saben y glorifiquen solamente el conocimiento eurocéntrico. Imaginemos modelos que acerquen a la academia a la iglesia y viceversa. Imaginemos modelos que humanicen el mensaje del evangelio, haciéndolo accesible a toda persona necesitada de este mensaje de amor. Gracias. Termino aquí mi participación y dejo a mis colegas para que continúen con este tiempo. Gracias, Carlos. Escuchamos a Benjamín. Thank you so much. I will be speaking in English. I'm sorry, that is my native language. So I appreciate your all's graciousness with this. It is such a pleasure to be here with you all today. I'm very honored to be able to address some topics I've been thinking about lately. I'm going to go ahead and share my screen very quickly. Just a couple things that I've been working on and thinking about here. Present. So I want to talk a little bit about some of my work that I did for my dissertation, which was in higher education. And I focused on the experiences of Latino faculties, Latino scholars who are teaching in evangelical theological students, ATS accredited theological institutions. And what I noticed when I was doing this study was that the majority of my participants were practical theologians. Some of them had disciplinary competencies in biblical studies and theological studies, but they always addressed real world issues such as immigration, the world of our undocumented brothers and sisters, the climate crisis, racism, issues around linguistic justice, all different kinds of issues that are very, very important to the Latino community as well. So ultimately, I found that while most of them centered their work on practical theology, even though the ones that didn't, that were biblical scholars or theologians or historians, still addressed real world issues. And it got me to rethink and reevaluate and reimagine a little bit about what theological education could look like in the future that's not necessarily centered around discipline. So I'll give you an example. Just yesterday, I was looking at the curriculum of a denomination that's very closely aligned with my institution here in New York. And we were looking at the curriculum that is required for ordination for the people that are going to be serving as ministers in this denomination. And it had all the different kinds of classes you could want. Biblical studies, Old Testament, New Testament, Intro to Theology, contemporary issues in theology, a couple classes, I think one in apologetics, and I think another one in ministry or leadership. And one of the faculty members here said, I would really like to see a class in theological ethics that deals with issues of concern
to real communities, dealing with poverty, racism, sexism, these kinds of things that we're dealing with in our nation, in our world today. And a lot of us began thinking, you know what? We don't see these kinds of classes reflected in the curriculum. It's usually a special topic. It has to come about as something that's marginal to the curriculum as opposed to something that is central. So based on my work in my dissertation and realizing that all these faculty, the Latinx faculty in my dissertation, as well as the people that I'm working with, are coming to an understanding that the way that we think about theological education in the curriculum needs to change. So what I've done is to reimagine a little bit about what that future could look like. I've spoke with a few different colleagues about this, and ultimately, I think it needs to be centered on our teología en conjunto, theology and community, where we're taking knowledge from biblical studies, theology, history, sociology, psychology, the wisdom of our elders, as Carlos so eloquently discussed, and actually bringing it together around real world issues that we deal with on a daily basis in our community and in other communities as well. So what would it look like for us to address the climate crisis and have biblical and theological perspectives, even scientific perspectives on it? What would it look like to talk about immigration or communities in conflict, organizational change, these kinds of issues that we deal with in our society, but also in our communities at large as well, and to center these kinds of conversations as opposed to the disciplines. Another thing that I found in my dissertation research was that there truly is a hierarchy of disciplines, as we've talked about. The purpose of our time here is to talk about the disciplines and how it's been insufficient to address the issues of our day and age. What would it look like for us to move away from a hierarchy of disciplines to a more egalitarian approach, where we're looking at issues and topics and bringing an interdisciplinary approach that addresses real theological, ecclesial, and social concerns and engages the knowledge of our communities? I was talking about this with a colleague just before I entered the room here, and he asked me, well, Ben, how do we do this? And I thought, I don't know, but I'm going to go into a room with a bunch of people who have some great ideas on how to do it. So with that, I'll leave you with this. What would it look like to reimagine the entirety of the theological curriculum to address real world issues and bring all the knowledges that we can from the academy, from our communities, to bear on these issues? What would it look like if theological education wasn't centered just in the academy or in classrooms, but in churches and in community houses and in other places in which we live our daily lives? I ask you to imagine with me what that next phase of theological education would look like. And I'm looking forward to hearing y'all's thoughts in the future here. So thank you very much. Muchísimas gracias, Benjamín. Apreciamos mucho la aportación. Nuestra hermana Ruth nos ha puesto algunas notas en el chat para quienes no entienden el inglés y que puedan pues simplemente beneficiarse de la esencia de la conversación. Escuchamos a Ruth, nuestra hermana Ruth Padilla de Borst. Hace falta abrir el micrófono para conversar, ¿cierto? Sí. Bueno, es un gusto acompañarles y me encantó esta última, el desafío de ambos, Benjamín y Carlos, gracias. Para comenzar, yo quiero presentarles a Amanda. Tiene 42 años y es consultora educativa en empresas de alto calibre en Sao Paulo. Cuando terminó su curso con SETI, me describió cómo sus estudios teológicos cambiaron radicalmente su perspectiva. Y dice esto Amanda: antes me pesaba que el trabajo me exigiera tantas horas de dedicación y ansiaba los ratos libres para poder servir en un ministerio de mi iglesia. Ahora entiendo que no son cosas contrapuestas. Yo hago ministerio en mi trabajo. ¿Qué clientes acepto? ¿Para qué proyectos? ¿Cómo me relaciono con ellas y ellos? ¿Qué valores marcan mi forma de trabajar? Todo esto es testimonio cristiano. Marta es otra estudiante de SETI.
En fuerte contraste con Amanda, Marta vende verduras en el mercado en San Salvador. Y dice esto Marta: participar en el grupo de SETI me ayudó a ver que aunque no cursé más allá de 5º grado, yo tengo valor como testiga de Jesucristo en mi familia y en las amistades que formo durante mis largos días de trabajo en el mercado. Semana a semana, Marta se ofrece a leer en voz alta para que las mujeres del grupo, varias analfabetas, puedan aprovechar el material de estudio de SETI. Finalmente comparto sobre Jocabed. Ella es una joven del pueblo Cuna, residente en Panamá. Para su tesis de maestría, comparó la memoria de su pueblo y el relato del Génesis. Pero más allá de ese escrito, sus estudios con SETI contribuyeron a un compromiso con la integración de su fe cristiana con su identidad indígena. Hoy ella promueve esta exploración en la vida de otras personas a través de una organización que se llama Memoria Indígena, que se dedica a reconocer y recordar las memorias indígenas cristianas de Abya Yala, América Latina, Negra, India, creando espacios de diálogos interculturales entre las comunidades indígenas cristianas, espiritualidades indígenas y la Iglesia global, y articulando propuestas teológicas, misionológicas y eclesiológicas que respondan a las realidades de nuestros pueblos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que la formación que ofrece SETI contribuye a estas variadas expresiones de misión cristiana en el mundo? ¿En qué se diferencia el currículo de SETI de la clásica educación teológica? Comenzamos expresando que SETI es la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios y operamos en América Latina desde 1982. En el 2011 pasamos nuestra maestría a un proceso online y también tenemos certificados, diplomados y cursos abiertos, tanto presenciales como híbridos y puramente virtuales. Ahora, aunque vale destacar el carácter comunitario del aprendizaje que promovemos con estudiantes, docentes y equipo esparcido por toda América Latina, hoy me concentro en explicar los distintivos curriculares. En SETI reconocemos que las tradicionales áreas de estudio heredadas de Europa no responden a las realidades, necesidades, vida y misión del pueblo de Dios en nuestro medio, y nos preguntamos si posiblemente en algún momento lo hicieron. Esas categorías en las cuales se organiza el aprendizaje tal vez tienen cierta lógica si se trata simplemente de llenarle a las y los estudiantes la cabeza con conceptos, pero están distanciados de su experiencia cotidiana y de las temáticas de preocupación de la vida. Por ello, en SETI optamos por organizar todo nuestro currículo alrededor de la vida. Nuestras áreas de estudio, las áreas son iglesia, familia, trabajo y sociedad. Son los ámbitos en los cuales toda persona se mueve naturalmente en su quehacer diario. Pero preguntarán, ¿cómo pueden ofrecer estudios teológicos sin Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, historia de la iglesia, hermenéutica y demás? Bueno, ninguna de esas materias falta en nuestro pensum, solo que no organizan el aprendizaje, sino que se entretejen transversalmente en todas las áreas de estudio, de modo de afectar todas las dimensiones de la vida de las y los participantes. Tomemos simplemente como ejemplo el área de trabajo. Fieles a una exploración interdisciplinaria, comenzamos con un relevo del panorama actual,
empleo, subempleo, desempleo, condiciones laborales, etc. Continuamos con un profundo estudio del tema del trabajo en el Antiguo Testamento, los libros históricos, la ley, los profetas. Sigue la exploración sobre el trabajo en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, la vida de la iglesia en sus primeros años. Luego, las perspectivas sobre el trabajo y las prácticas en el transcurso de la historia, con énfasis especial en las articulaciones teológicas de quienes nos antecedieron en el camino de la fe. Entre las temáticas se incluyen vocación, equidad, derechos humanos, el descanso. El objetivo es contribuir al ejercicio de la vocación en seguimiento de Jesús y a desandar la artificial distinción entre ministerio cristiano y trabajo secular. De manera similar se encaran las áreas de familia, iglesia y sociedad, siempre con la intención de nutrir una presencia transformadora en esos ámbitos a la luz del reinado de Dios y su justicia. Nuestra búsqueda continua es articular un currículo que responda a nuestro compromiso de contribuir a un quehacer teológico que se realice intencionalmente desde la vida y para la vida. Y por eso nos alegra la posibilidad de aprender de otras entidades educativas, de hermanas y hermanos que recorren el mismo camino de búsqueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por tu presentación, realmente muy, muy desafiante, nos deja siempre mucho en qué pensar. Déjenme compartirles también la pantalla y darles las ideas de lo que ha sido mi propio entender en el desarrollo del currículum. Hace aproximadamente 10 años iniciamos un programa en el seno de una institución teológica, el Calvin Theological Seminary, donde enseño. Empezamos un programa para estudiantes latinos. Un programa en el que, pues, ustedes verán que mucho de lo que les voy a decir es casi como un resumen de lo que hemos oído de Carlos, de Benjamín, de Ruth, porque las ideas se han dado ya, ¿verdad? Pero básicamente me parece que si hay dos temas cruciales que valdría la pena por lo menos dejar en su mente, serían Uno es el de moverse de los esquemas colonizadores para realizar una elaboración curricular más pertinente, que en términos simples se podría decir es una contextualización. Y ya lo oyeron de diferentes maneras. La necesidad de desarrollar cursos y enseñanzas, y yo diría hasta las mismas metodologías de enseñanza, acordes a la realidad, desafíos y necesidades de nuestra gente. Algunos ejemplos con los que nosotros hemos tratado en nuestro programa. Desarrollo de una identidad en medio de una cultura castrante, como es la cultura norteamericana, estadounidense. Temas de inmigración, lo que implica la solidaridad y bienvenida a la gente que sigue llegando a este lugar. Cómo manejar la supremacía blanca, trabajar los mitos de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen su propia mitología, pero que la viven profundamente como si fuera la verdad. Cómo tratar con asuntos de discriminación y racismo en escuelas, en lugares de trabajo, en vecindarios y sobre todo en nuestras iglesias, que no están ausentes del clasismo y racismo que son propios también de cualquier cultura caribeña o latinoamericana. No somos observadores desde fuera, sino que lo vivimos en
modalidades distintas al centro de nuestras iglesias. Temas como la violencia doméstica, que bueno, son de las grandes problemáticas que hemos podido detectar. Un segundo tema que está muy relacionado, quizás sería como otro lado de la misma moneda, es el de leer e interpretar las escrituras desde la realidad latinoamericana. Lo digo más como biblista que otra cosa, porque ha sido una preocupación para mí fundamental. Y este es un asunto que tiene que ver con la colonización mental que la cultura blanca, predominantemente estadounidense y europea, han efectuado en nuestra realidad latinoamericana. ¿Cómo realizar lecturas de la Biblia desde nuestras realidades específicas? Es una deuda que creo yo le debemos a nuestras iglesias. Para ello, me parece, ya tratando de dar una sugerencia, es un poco aprender a movernos de las traducciones al inglés de muchas de las publicaciones teológicas, promoviendo lecturas desde nuestra propia realidad. Y gracias a Dios, aunque poco, ya hay suficiente como para desarrollar un modelo. Segundo lugar, nos han pedido no solo dar 2 ideas por lo menos centrales, sino algunas prácticas y recursos. Una de las prácticas que nosotros hemos usado en nuestro programa para líderes, hombres y mujeres latinoamericanos y caribeños acá en el Calvin Seminary, ha sido la investigación participativa. Cuando nos propusieron iniciar el programa y simplemente armar algo y decir, bueno, aquí está para que lo consuman, decidimos mejor dedicar un año a consultar a los estudiantes sobre sus necesidades para el ministerio. Y elaboramos el currículum de 9 cursos alrededor de las necesidades detectadas. No queríamos simplemente ajustarnos a esas categorías que ya hablaron elocuentemente mis colegas, sino que en realidad era importante ver dónde estaban, cuáles eran las necesidades que los pastores y pastoras enfrentan cotidianamente, como lo decía Ruth hace un momento, hacer nuestro trabajo a partir de la vida. Y bueno, allí fue el trabajo, ¿verdad? De desarrollar nuestro propio currículum como una práctica valiosa. Otro valor para nosotros muy grande ha sido el enseñar a nuestros estudiantes, y esto tiene que ver más con no tanto con temas como con la pedagogía, de enseñarles a hacer teología. Enseñar a nuestros estudiantes más bien a cómo pensar y no qué pensar, y ya ustedes conocen esta terminología de que en lugar de enseñarles el qué pensar, que es la educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire, debemos hacer el esfuerzo de enseñarles cómo hacer su propia reflexión teológica. Es decir, esto nos libra incluso mucho de las tendencias siempre sectarias que están en todos nosotros, de querer enseñarle a los estudiantes una persuasión teológica que tenemos de nuestra denominación, y más bien enseñarles a plantearse sus propias preguntas que ellos ya traen a clase, y simplemente ir a las Escrituras y encontrar en las Escrituras lo que tanto Antiguo como Nuevo Testamento nos aportan como respuesta a esas preguntas, y empezar toda esa circulación hermenéutica tan importante. Son 2 prácticas que para nosotros han sido muy fructíferas, muy enriquecedoras, y que nunca están terminadas. Hemos tenido ya 4 grupos durante los 10 años de estudiantes en periodos de 2 años cada uno, y siempre cada nuevo inicio es un nuevo aprendizaje. Finalmente nos piden sugerir algunas áreas de acción para la colaboración e innovación en los currículums para la educación teológica.
Y aquí pues le regreso la pelota a Ed, porque creo que es un espacio muy valioso. Ed ha logrado aglutinar a mucha gente, a muchos educadores como los que estamos aquí presentes hoy, con sus redes de trabajo y conexiones. Hay muchas más, pero pensando en el contexto de los Estados Unidos, me parece que es muy valioso crear, por ejemplo, un banco de recursos para uso de todas y todos con programas de estudio, bibliografías, documentación que nos ayuden como insumos a realizar nuestra tarea. AED podría armar talleres sobre temas específicos que nos enriquezcan a todas y todos. ¿Qué y cómo enseñar la Biblia? Temas de teología, de misión, pastorales, de sexualidad humana, de inmigración, temas que se han mencionado ya anteriormente. Creo que necesitamos esa tarea de la teología en conjunto de la que hablaba Benjamín. Aprender unos de otros y compartir las mejores prácticas educativas, obstáculos, aciertos. Y finalmente, a él mismo podía propiciar el poder compartir cursos y profesores que sean modelos en una nueva búsqueda de desarrollos de programas educativos bajo una nueva visión. Y bueno, creo que la experiencia del Zoom que nos trajo la pandemia abre este tipo de puertas para todas y para todos nosotros que hemos hecho de la educación teológica una parte central de nuestra vocación. Pues esas son las ideas rapiditas así para tratar de ser fieles al tiempo que nos asignaron. Y lo que podemos hacer en este momento, si hay algunas observaciones de los panelistas de unos a otros, comentarios muy puntuales, preguntas que quisieran ustedes hacer antes de abrirlo a toda la clase. Si los panelistas tienen alguna observación o pregunta, por favor, podemos tomar este momento. Yo solo celebro las preguntas de Benjamín, preguntando cómo responder a las realidades que vive la gente y que la educación realmente contribuya a una vivencia del Evangelio en relación a las preocupaciones y las realidades. Por eso, genial, Mariano, que hubieran fijado su currículo a partir de las inquietudes de la gente. Y creo que hay demasiado, preocupa en el ámbito de la educación teológica la falta de disposición por parte muchas veces de los mismos docentes de romper esos silos disciplinarios, ¿no? Yo soy experto en esto y entonces no me mueven a hablar de esto. Y creo que realmente la vocación de la formación teológica tiene que ser la vivencia del Evangelio en la vida de la gente, un testimonio integral y demás. Entonces no se trata de resguardar mi campito, ¿no? Sino de poner a disposición y hacer trabajos mucho más interdisciplinariamente. Me llama la atención la pregunta aquí de Sami Alfaro, ¿qué pasa con instituciones más tradicionales? Bueno, posiblemente se puede por lo menos comenzar proponiendo algún curso que se oriente hacia la realidad de la gente y que pida aportes de las personas de las diversas disciplinas alrededor de esa temática, aun si no logran reestructurar el currículo entero, posiblemente pueden empezar a poner por lo menos un piecito en la puerta. Sí, Sami, yo podría decirle a su pregunta que armamos esto como parte de una institución teológica que tiene 150 años metida en un molde.
Y cuando ellos dijeron, sí, vamos a acreditar sus cursos, darles el reconocimiento oficial, allí fue donde empezó la negociación, porque decían, bueno, tenemos un curso, ellos tenían ya sus categorías, sus hilos, y bueno, ¿por dónde lo hacemos, verdad? Y fue un diálogo muy constructivo, yo creo que le benefició a la institución en el sentido de decir, bueno, ninguno de nuestros cursos encaja realmente en las materias que ya tenemos. Pero en términos muy generales podríamos decir que si para dar una maestría ustedes quieren tantos cursos de Biblia, tantos de esto, tantos de otro, bueno, pues ahí fue la conversación con los decanos y gracias a Dios ellos estuvieron muy abiertos, fue transparente la conversación, al final los acreditaron, pero bueno, siempre había esa enorme dificultad de decir, bueno, pero ¿dónde ponemos este curso? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? No sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario de los panelistas o podemos ir. Creo que aquí hay otra pregunta de Abraham Bruno, que si existe un modelo o modelos de esta propuesta en el campo o dice aquí en el cambio de los currículums tradicionales. No sé, ¿hay alguien que quisiera comentar sobre esto? Carlos, Benjamín, Ruth. Yo no sé si me aventuraría a tratar de buscar un modelo o modelos, porque me da la sensación que sería regresar a tratar de ponernos una camisa pensada para otro contexto, para otra realidad. Yo más bien, al igual que se ha expuesto, creo que mucho tiene que ver con ser sensibles a escuchar, a indagar, a reconocer que los desafíos de nuestra comunidad son diferentes de otras comunidades, de otros contextos. Y por lo tanto, no necesariamente hay un modelo que se ajuste o que calce para atender las necesidades de nuestra comunidad. Entonces, yo más bien motivaría que este modelo sea un modelo en donde juntos y juntas imaginemos qué podría ser en nuestra comunidad. Aún en América Latina, las realidades de nuestros países son muy diversas. Entonces, realidades de ciertos países no necesariamente va a ser la misma de otros en el Caribe o en Centroamérica. Así es que el escuchar atentamente y sensibilizarnos como educadores y educadoras, creo que puede ser un primer paso. Y bueno, en ese diálogo, ir juntos construyendo modelos acordes a nuestro contexto. Muchas gracias, Carlos. Y es cierto, ¿verdad? Es muy difícil tener un modelo que sirva a todos, pero me parece que los principios, por lo menos, de buscar que la educación teológica se ajuste a la vida, que responda a la vida. Yo como biblista siempre le digo a mis colegas en el seminario, pero también a los estudiantes, el mejor modelo de teología contextual es la Biblia. Es decir, no hallamos una teología sistemática, y no estoy diciendo que la sistemática sea negativa, de ninguna manera tiene un lugar importante, pero toda la enseñanza, sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, siempre fue respuesta a situaciones muy concretas de la vida de la gente. Pablo no escribía acerca de la doctrina de Dios o de la humanidad o de la misión de la iglesia, era siempre en el contexto de donde estaban las necesidades de la vida, cómo la realidad de la revelación del verbo hecho carne habla a esas realidades de las iglesias. Y a veces una misma situación vemos que
que tiene 2 o 3 respuestas de acuerdo al contexto. Entonces, sin duda ahí hay mucho de dónde aprender y trabajarlo, ¿verdad? Elba Irizarry Ramírez nos dice: de acuerdo en hablar de modelos y no modelo, puesto que si se contextualiza la educación teológica, surgirán nuevos acercamientos desde la realidad de que servimos. Si hay metodologías, sí hay metodologías críticas y liberadoras que podemos utilizar, pero los contenidos de las reflexiones son situadas, específicas. Perfecto, ¿verdad? Muy buen comentario. Y si hablamos de descolonizar, pues no podemos imponer un modelo, que sería una forma quizá de colonización interna. Muy, muy acertada. Gracias, Elba. Welby Enríquez dice: creo que todo currículum debe ser contextual y participativo en el contexto en el que se hace educación teológica, además de no ser un modelo que suena a algo rígido. Amén, dice ahí Arturo. Elba nos dice: la teología sistemática es importantísima, igual que la teología de liberación y la teología pastoral, fundamentadas en los textos bíblicos que responden a un contexto cuando se escribieron. Muy bien dicho, ¿verdad? Mariano, Bueno, te hago notar que Eliseo ha levantado la mano. No sé si quieres dar participación ya a la pues gente sí, si o... les parece, lo abrimos a todos ustedes. Digo, ya está abierto, pero Eliseo. Un gusto, Mariano, de verte y estar en este espacio. Yo creo que el cambio o este tiempo que vivimos de cambios nos lleva también a observar un poco lo que hemos venido haciendo en las iglesias y en los seminarios, y uno de los énfasis ha sido muy positivista. Y quiero ponerlo en ejemplos. Por ejemplo, en la iglesia presbiteriana en México, hubo una discusión hace unos años que ya no es Berco, sino es Spigman. Y eso nos da una señal de que la discusión en una denominación estaba en referencia a algunos teólogos sistemáticos. Estoy nuevamente en Perú y el énfasis en Perú sigue siendo doctrinal en las iglesias y en los seminarios. Y lo que acabas de decir hace un momento es importante. Pablo no está trabajando de manera dogmática, sino está trabajando más bien de una manera más contextual, cómo relaciona su comprensión de Jesús y del Evangelio a una realidad concreta. Entonces, yo creo que el cambio curricular tiene que ver con una intención muy firme de cómo cambiar esa cuestión epistemológica que condiciona las iglesias y el trabajo educativo, ¿no? Cómo salir de la doctrina para ir a algo más práctico en la iglesia. Ese es un comentario. Gracias. Gracias, Eliseo. Muy, muy acertado, muy valioso. Y creo que sí vivimos ante inercias increíbles en nuestras instituciones. Sea en el mismo seminario en México del que tú haces alusión, la misma comunidad teológica, que mucho más progresista, pero ya hay inercias, ya hay modelos, ya hay esquemas, y cambiarlos a veces parece que es casi un trabajo generacional. Pero si vamos sembrando semillas y poniendo nuevas maneras de pensar y verlo, quizá lo puedan ver nuestros hijos. Yo soy un poco más pesimista en eso, pero creo que se puede ir trabajando, no que no hagamos nada, precisamente tenemos que hacer mucho para que esos cambios se den. ¿Alguien más? Está Luis Rivera Sí, con la mano. gracias. Por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Bueno, quiero felicitarles en primer lugar por lo que han compartido. Son
perspectivas y pensamientos muy importantes, muy claros, muy acertados. Soy Luis Rivera. En la actualidad soy profesor de investigación en el Seminario Evangélico de Garrett, pero estoy por jubilarme, una carrera de 33 años en la educación teológica y los últimos 10 años como decano académico en un seminario presbiteriano aquí en Chicago, McCormick Theological Seminary, y un seminario metodista en Evanston, Garrett Evangelical Theological Seminary. Y quisiera sugerir que me parece a mí que los intentos de negociación dentro de escuelas teológicas protestantes, evangélicas o pentecostales o católicas ya establecidas y de mayoría blanca, requiere, yo creo que como estaba mencionando Mariano, se le presente a la facultad y a los directivos proyectos que tengan una visión clara y que pronuncien principios, valores y objetivos y que pidan flexibilidad para experimentación y evaluación. Yo fui parte de un proceso donde una denominación latina en California pidió al seminario McCormick que abriera espacio para dar cursos a sus pastores latinos. Pero el obispo me dijo, los cursos tienen que ser en español, los cursos tienen que, nosotros les vamos a pagar, pero tienen que ser para nuestro grupo como un cohort, ¿no? Como un grupo. Y puso una serie de condiciones. Yo era el decano de la facultad y yo le dije, obispo, no tengo la facultad residencial que pueda enseñar esos cursos, pero voy a reclutarla. Y tuve que negociar con mi facultad para que pudieran abrir un espacio de experimentación y para nosotros montar un programa que respondieran a los pedidos, las necesidades, las solicitudes de esta denominación latina. Bueno, ese proyecto ya tiene 10 años y ha rendido muchos frutos, tanto para la denominación como para el seminario. Pero había que convencer a la facultad de que esto era un proyecto legítimo y que aunque lo íbamos a conducir con profesores no residenciales, no de la facultad primaria, íbamos a asegurar la calidad de contenido, la calidad de la enseñanza y también la calidad evaluativa. Así que hay maneras de negociar si al otro lado, es decir, si institucionalmente hay líderes y facultades que están dispuestas a abrir este espacio y a correrse el riesgo, ¿no? De servir más allá de sus capacidades a través de nuevos experimentos. Gracias. Pablo, por favor, Pablo Moreno. Y buenas tardes, un saludo para todas y todos. Me llamó mucho la atención la presentación de Ruth y yo quería hacer un comentario y una pregunta al respecto. Nosotros aquí en el currículo, yo estoy en la Unibautista, es una institución universitaria que pasó de ser seminario a institución universitaria y aquí en Cali, Colombia. Entonces, nosotros hemos tratado de trabajar la transversalidad también, pero a veces se presenta una dificultad y es que ¿cuáles son esos ejes transversales? Y si esos ejes transversales responden desde luego a una situación, esa situación es cambiante, por lo tanto, deberían cambiar esos ejes transversales cada 5 años, cada 6 años, una constante revisión. Por ejemplo, para nosotros aquí en Colombia, el tema de la paz es un tema muy importante.
Entonces ha sido un eje transversal en varios de los estudios que hacemos. Pero es posible que emerjan otros actores que son precisamente no solo las iglesias, sino también no solo los estudiantes, sino también las iglesias, que traen otras preocupaciones, otras inquietudes. En ese sentido, yo plantearía, si como a manera de pregunta a Ruth, si no sería clave entonces estar haciendo esa reflexión de manera permanente y esos ejes transversales ir variando de cuando en cuando. Gracias. Gracias, qué gusto saludarte, Pablo. En realidad, para nosotros, lo transversal es el insumo bíblico, teológico, histórico. Estas son transversales. ¿Por qué? Porque organizamos los ejes centrales son la vida, familia, iglesia, trabajo y sociedad. Entonces, dentro de cualquiera de esos campos, de esas áreas de estudio, podría definitivamente responderse a necesidades más permanentes, como puede ser entonces dentro de sociedad, miraríamos el asunto de la paz, construcción del conflicto, transformación del conflicto, paz y demás, y la transversal es cómo se mira eso en el contexto actual, histórico, a través de los recursos de las ciencias sociales, cómo se mira a través del texto bíblico, cómo se mira a través de la historia de la iglesia, ¿sí? Me siguen. Entonces la vida organiza y lo transversal es más permanente como insumo. Ahora, definitivamente, al tener 4 áreas centrales, nos permite cierta flexibilidad dentro de las subtemáticas que se puedan encarar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en familias se está trabajando la cuestión de resiliencia familiar, que también la están tomando personas que se están especializando en iglesia porque particularmente les ayuda en términos del apoyo pastoral a las familias de sus congregaciones. Entonces hay cruza, ¿no? Pero la gente asume un área de concentración en una de estas cuestiones de ecología, la respuesta al cambio climático y prevención y adaptación y todo lo que tiene que ver con la realidad del actual cuadro, es uno que es bastante transversal, se trata en sociedad, iglesia, familia y trabajo. Sí, entonces sí, hay como estas áreas son bastante generosas como para poder diseñar algunas áreas que son como constantes y otras que pueden suscitarse en el camino según la necesidad. Gracias. Está silenciado, Mariano. Comentarios, perdón. Perdón. Yo les quería mencionar un caso por lo que decía Luis Rivera, sobre lo que nos pasó acá en Calvin. Pues Calvin es un seminario reformado, yo diría más conservador, y al querer empezar nuestro programa hispano, pues yo soy el único hispano, la única persona que está allí que habla español, y bueno, eso era un problema. Por otro lado, digamos, la experiencia que tuvimos fue de poder partir un poco, abrir el sectarismo que nos caracteriza a todos como evangélicos, católicos a veces, en el sentido de que, bueno, pues la facultad tienen que ser reformados y los estudiantes que vienen, pues obviamente serían de tipo reformado. Nosotros dijimos, queremos servir a todos los líderes, pastores y pastoras de la zona. Y en su gran mayoría, 80% son de iglesias pentecostales. Como no hay profesores en nuestra institución, pues vamos a traer a los mejores profesores para las materias que queremos dar,
y bueno, digo, fue un milagro. Yo creo que es un milagro que si un día se dan cuenta les va a dar miedo a mis colegas, pero dijeron, bueno, está bien. Y invitamos a gente como don Justo González o Fernando Cascante. Ruth ha estado en algunas ocasiones dándonos charlas cuando está por allá. Pero al final el seminario se ha dado cuenta del impacto que ha tenido el programa y como que, bueno, pues lo han aceptado. Ahí está el programa en un sentido, en un seminario reformado. Es un programa interdenominacional en el que nuestro criterio es la excelencia académica, digamos, pastoral de la gente y su compromiso con el pueblo latinoamericano. Y eso ha sido el criterio y ha sido una experiencia muy enriquecedora. ¿Por ahí algún otro comentario, preguntas? Observaciones, experiencias que han tenido alrededor de estas tareas de elaborar currículum. Sami. Nada más estaba apuntando que hay dos que levantaron la mano, era todo. No los veo, perdón. No los veo aquí. Si tú nos dices, Sami, ¿quiénes son? Luis Rivera. Luis, por favor. Sí, es una pregunta para Ruth. Ruth, me impresiona mucho la manera como han articulado el currículo en SETI. Y me pregunto si sabes de otras instituciones en América Latina que han hecho algo similar, no necesariamente idéntico, pero similar. Es decir, porque esta es una manera de romper con los esquemas tradicionales. Y supongo que a lo mejor hay otros experimentos de los que se conozcan, a lo mejor no. Pero si sabes de alguna otra organización o institución, me interesaría saber, porque esto es un campo para la investigación muy importante. A medida que podamos identificar espacios y organizaciones que practican nuevos modelos, contar esas historias, investigar esas prácticas y socializarlas a través de historias, ¿no? Y estudios, es importante para animar, enriquecer, inspirar a otros líderes, ¿no? A moverse en esa dirección. Sí, de hecho, para serte honesta, no conozco un currículo tan dentro de América Latina que haya organizado de una manera así tan intencionalmente transgresor en el sentido de decir no vamos a hacer Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, aunque se valora y tampoco hay una materia que se llame hermenéutica, hay un curso clave que es teología narrativa y vida, y hay otra clave que es Biblia y contexto. Entonces, en realidad sí se trabaja la hermenéutica, pero no en una forma tan tradicional. De hecho, para nosotros, como somos una entidad con estudiantes de toda América Latina, el desafío más grande para nosotros era la cuestión de la acreditación. Cómo lograr realmente darles un título formal, aprobado, con cierta garantía a las y los estudiantes. Entonces, hemos tenido un acuerdo con Carey Theological College de Vancouver, Canadá, que a través de quien sí logramos acreditación de ATS, como que fuéramos un programa de Carey,
Y en este momento hemos iniciado un acuerdo con Bucky Graduate University, que tiene otra acreditación. Pero en eso, ahí como dice Mariano, tocó negociar, tocó masajear sus categorías, ver cómo ser fieles a las nuestras, pero saber más o menos navegar las aguas para llegar a acuerdos que no comprometieran la integridad de nuestro programa, pero que permitieran el acceso a un título formal a las personas que nos confían su tiempo, su energía, su dinero y todo, ¿no? Entonces, sí, aquí Juan Martínez es uno de los participantes que tomó materias con nosotros, sacó un diplomado con CETI, entonces lo está recomendando, pero está Jonathan con la mano alzada también. Sí, adelante. Sí, hola, buenas Jonathan. tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Yo soy recién graduado de Gordon Conwell, vivo en Boston y gracias por todas sus presentaciones. Mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes? Quizás va dirigida más a doctora Padilla, pero los demás panelistas siéntense libres, por favor. El problema quizás, ¿qué piensan de que la raíz del problema sea la falta de práctica en integrar la teología? Más bien, porque estoy pensando, ¿qué tal si tomamos este approach de dirigirnos a problemas específicos? Es una dirección válida, pero cuando el profesor si el profesor va a tomar, va a dirigirse a la situación de familia, sociedad, el profesor tiene su propia experiencia, que puede ser muy diferente a la experiencia y el contexto del estudiante que va a recibir esa lección. Así que en ese sentido sería valioso entender la implicación de la teología en tu contexto personal, que puede ser diferente, de hecho, del mismo profesor a estudiante, y de hecho dentro de gente que vivan en un mismo country, un mismo pueblo o estado. ¿Qué piensan sobre eso? Benjamín, Carlos, ¿quisieran comentar, por favor? Es una excelente pregunta, Jonathan, y me desafía porque necesito salir de este encierro curricular en donde pensamos que el currículo es principalmente contenido. Y el currículo va mucho más allá. Cuando estamos hablando de comunidad, cuando estamos hablando de vivencias, cuando estamos hablando de experiencias, te das cuenta que va más allá de solamente esta caja donde Mariano ponía como ejemplo a Freire, ¿no? Donde se pone contenido y currículo va mucho más allá. Entonces, cuando yo te escucho tu inquietud, yo mismo soy desafiado para pensar más allá de un tema, una materia, una lección, sino incluso cómo podemos, antes de llegar a una propuesta curricular, cómo podemos trabajar, incentivar, desafiar a nuestros profesores y profesoras para cambiar la manera como enseñamos, cómo concebimos el tema curricular. Podemos sugerir una nueva propuesta de contenidos extraordinaria, pero si nosotros como educadores seguimos reproduciendo un modelo que prioriza viejos paradigmas educativos, el contenido no va a hacer mayor diferencia. Entonces, mi inquietud sería más bien, ¿cómo partiendo de liderazgo en educación, de quienes estamos ahí en un salón de clases, cómo nosotros y nosotras somos los primeros en
en hacer este cambio de nuestra aproximación hacia la manera como enseñamos, donde no somos nosotros los ejes o portadores del conocimiento, sino que es la comunidad. ¿Cómo escucho? ¿Cómo soy sensible a sus necesidades? ¿Cómo yo mismo me abro para entrar en esa transversalidad de la que habla Ruth, ¿no? Y para eso requiero romper mi escuela, romper la manera como he aprendido a fin de dar oportunidad a nuevas formas de enseñar. Gracias. Benjamín, por favor. I agree with Carlos. I'm very much challenged by the question. You've given me much to think about. Bueno, pues Sammy todavía está ahí, podemos escuchar esta pregunta, observación. Sí, gracias a todos por la conversación. Yo tenía un comentario, pregunta para Benjamín, algo que él dijo sobre los estudios que él estaba realizando. Me hizo pensar que él como que me estaba estudiando a mí, porque soy latino, que enseña en espacios, pues en un colegio, en un seminario donde la mayoría de mis estudiantes son de raza blanca y la mayoría también muy conservadores bautistas, ¿no? Entonces, por mucho tiempo he pensado, bueno, o sea, qué bueno sería yo poder enseñar en espacios latinos con puros estudiantes latinos, pero ya después de 10 años me he dado cuenta que Dios me tiene ahí con un propósito, ¿no? Entonces, tenemos un currículum normalizado, fijo para todas las, que no puedo hacer muchos cambios. Y me gustaría saber de Benjamín, en lo que tú has estudiado, o sea, ¿cuáles serían algunas estrategias para hacerlo mejor con lo que uno tiene, ¿no? Si uno siente que Dios lo puso ahí para traer diversidad a quienes más lo necesitan, ¿qué recomendaciones me darías? That's a very good question. I'll say a couple things. So first, as a Latino in a predominantly white space, when I teach, I try to center the experiences of Latinos and folks of color in general. So the textbooks that I have my students read, the perspectives that I have them learn about are going to be from those on the margins. So there's that part. But I also go out of my way to mentor my Latinx students, my students of color, make them feel like they have a place here. It really is resistance. So on the one hand, I'm centering my people, I'm centering our perspectives, I'm trying to give us a place for belonging, but at the same time, it's very taxing. It's a struggle. So the title of my dissertation was Called to la Lucha, Called to the Struggle, because we believe that God has us there, even though it's hard. So that's what I try to do. My own act of resistance is to, mentor and be there and be a perspective and be someone that students of color and faculty and staff of color can embrace, but at the same time, recognizing that it's very taxing. With the strength of God, I can do it, but it's very tough. So as I mentioned, we need to find creative ways of taking care of our people and taking care of ourselves in these spaces, or finding new spaces, create new spaces, decolonial spaces where we can thrive. Thank you, and hopefully you publish that as a book soon. Yeah, hopefully soon. Thank you. Pues se nos terminó el tiempo, pero queremos agradecer mucho a nuestros panelistas. Ruth, Carlos, Benjamín, muchas gracias por participar y desafiarnos con sus pensamientos, con sus prácticas, con lo que están haciendo. Gracias a todas y a todos ustedes por su participación en esta ronda de conversación. Ya estamos por terminar
esta reunión de AED, pero pues esperamos que nos volvamos a encontrar en los meses y años que vienen y podamos trabajar juntos en toda esta tarea que tenemos en común, las luchas, los desafíos, los obstáculos, pero la terquedad siempre de hacer las cosas de una manera que realmente sirvan a nuestro pueblo, a nuestros pueblos. Que Dios les bendiga a todas y a todos y pues gracias por venir a compartir con nosotros esta conversación esta tarde. Perdón, solo Hasta puedo luego. agregar algo. Sí, sí. Estoy representando a Ed. Nada más quisiera pedirle si es posible que tomen unos pocos minutos para llenar una encuesta de evaluación de la conversación nada más. La voy a poner rápidamente en el chat y si tienen por favor el espacio para a todos los que han participado para poder evaluar. Lo pongo en unos minutos antes de que se vayan y se puedan quedar con el enlace. Permítanme un momento. Gracias, Juan. Acá Sí, lo estoy por favor, poniendo. ayúdenos con su evaluación. Y bueno, gracias también a los panelistas por todo lo que han aportado. Gracias. Pues hasta luego y gracias nuevamente. Bendiciones. Y ayúdenos, por favor, con su evaluación.